Aquí Gusano Libertario contra el sistema. Hoy voy a contestar las tonterías de una rata socialista que habla sobre Cuba. Y cuando se trata de mi país, la diplomacia se me va para los pies. Porque para mí esta gente es menos que la mierda. Porque al menos la mierda tiene utilidad. Sigue el coral, las rocas, la popo de ballena. Y entonces sigues tú. Esto está mal. Cuando yo vaya para Cuba no voy a pasar ningún trabajo a hacer. La gente todo el tiempo anda diciendo, ¿y qué vas a hacer cuando no tengas comida? Fácil, hermano. Encarga un combo de comida. ¿Y qué vas a hacer cuando haya cola? Mando a la empleada de servicio. ¿Y cuando se te vaya la luz? No, ahí sí me la pusiste dura. No sé si voy a prender el convertidor o la planta eléctrica. ¿Y cuando no tenga agua? ¿Qué voy a hacer cuando no tenga agua? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Prendo la turbina que está conectada al pozo y lleno los dos tanques de 55 galones que están en el segundo piso. Y cuando no haya transporte, me voy en el carro. Y si no hay gasolina, me voy en la motorina eléctrica. Caballero, quien pasa trabajo en Cuba son los pobres. Ya vemos que le comentan que en Cuba no hay de nada. Y de forma cínica responde que en Cuba sí hay de todo, pero para los ricos. Que los ricos en Cuba es alguien que tenga familia aquí y les mande dinero para comprar todas esas cosas de las que él habla. Es decir, los que logran huir del socialismo intentando buscar una mejor vida en el capitalismo lo tienen el doble de difícil porque tienen que intentar prosperar en este país y de por vida mantener a los de allá. Mismos pobres que van a seguir existiendo cuando tengan la Cuba libre que ustedes quieren. Porque yo no sé cómo ustedes van a hacer para eliminar la pobreza de Cuba cuando ustedes tengan la Cuba libre. Que de hecho ahí todos viven en el Miami libre y viven en tremenda miseria. En una cuartería que ustedes les llaman efficiency para que parezca más bonito. Pero eso sigue siendo la misma cuartería de Cuba. Cuarterías que en Cuba tú no vivías, ¿eh? Traiga ese perro. Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. Sí, señor. Ya comienza con el culmen de las tonterías. Comparar al extremo más pobre de los Estados Unidos con los privilegiados en Cuba. Que ya te digo yo a ti que los pobres de aquí le ganan la pelea 100-0. Cuba es un socialismo que lleva 65 años intentando dar el salto al comunismo. Como ocurre siempre en aquellos países que han intentado llevar a cabo el comunismo, terminan en dictaduras, como pasa en Cuba. Porque como dijo Marx, la sociedad está tan alienada por culpa del capitalismo que primero se necesita de un Estado fuerte que se haga cargo de los medios de producción y asigne de manera igualitaria todos los recursos hasta que la sociedad deje de estar alienada. Nos amemos tanto y seamos tan hiperproductivos que no necesitaremos de un Estado y este terminará desapareciendo. Sí, pero como es lógico, ese paso nunca se da porque no les conviene. Y la sociedad socialista, lejos de ser hiperproductiva, lo que se vuelve una sociedad hiperimproductiva. Y cada vez escasean más los recursos, porque al no haber incentivos ni cálculo económico, no hay manera de saber cómo asignar los recursos de la mejor manera posible, porque no existen ni pérdidas ni beneficios. Los parásitos que conforman el órgano central mandan a producir aquello que ellos creen que hay que producir, como papas por ejemplo. Pero no tiene manera de saber qué cantidad ni calidad de papa producir, ni sabe tampoco si los medios que está usando para producir estas papas son más caros o más baratos. Esto lo que hace es degenerar en un derroche de capital y recursos que pudieron ser asignados a la producción de otros bienes según la oferta y la demanda. Es lo que sucede en Cuba, un país que ha sobrevivido 65 años con una economía parasitaria. Primero parasitaron a la Unión Soviética, luego a Venezuela que les regaló petróleo y aparte han pedido prestado a todos los gobiernos socialistas que han ayudado a llegar al poder en toda América Latina. Préstamos que no han pagado y ahora le están cerrando la llave de la financiación por todos lados. También han sobrevivido con todas las ayudas financieras que han recibido de todo el mundo con la justificación del bloqueo. Que no hay tal cosa como un bloqueo, sino un embargo económico por parte del gobierno de los Estados Unidos. Con lo que no estoy de acuerdo, pero eso es una explicación para otro video. Aunque este embargo no prohíbe comprar ni comida ni medicamentos en los Estados Unidos, sin contar que Estados Unidos es de los primeros y principales socios comerciales de Cuba. No me jodas. Y cuando vas a Cuba, los productos de Estados Unidos están a precios hiperinflados porque la dictadura tiene el monopolio. Muy astuto, Simpson. Atrae a las abejas y luego nos las vende a precios inflados. ¿Cuánto cuestan las abejas? Simpson, usted es diabólico. Y hoy los cubanos y los parásitos del gobierno cubano sobreviven gracias
a que los de aquí tenemos que pagar rescate por los de allá. Y como el socialismo siempre ha sobrevivido gracias al capitalismo, porque es un sistema parasitario por naturaleza, como decía Marx, a cada cual según su necesidad. Pero dado que las necesidades son infinitas, unos muchos tienen que trabajar para satisfacer las necesidades de unos pocos, porque los recursos son finitos y no hay de todo para todos. Entonces, esta rata zurda tiene que venir a trabajar aquí al capitalismo. Y como el capitalismo es un sistema donde triunfa aquel que logra satisfacer las necesidades de los demás a cambio de un beneficio, y hay que competir con otros para encontrar qué es aquello que satisface las necesidades de los demás, y aquellos que no lo logran, quiebran. Y esto frustra a estos flojitos que necesitan de un Estado papá que les garantice esta seguridad a cambio de su libertad. Realmente eres el rey de reyes. Excelente. Se compran de todo aquí para vivir bien en Cuba, relativamente, porque un pobre aquí vive 1000 veces mejor que cualquiera en Cuba. Con lo que ganan aquí siendo unos mediocres en Cuba son reyes y los miran las mujeres que aquí no los mirarían. Se sienten importantes en Cuba con 2 o 3 cadenas, en carro y yendo a discotecas, etcétera. Porque al final estos son niños de 40 años, esos que no crecen nunca, esos que tú ves en la discoteca persiguiendo a las jovencitas con ropas ridículas. Ah, pero se me olvidaba que ustedes van a hacer una Cuba de libre de los ricos y por los ricos. Ahí todo el mundo va a andar en Lamborghini, en Ferrari, así como andan todos ustedes en Miami, ¿no? Todos en Lamborghini y en Ferrari, ¿eh? Porque Miami libre no es muy diferente a la Cuba libre que ustedes quieren hacer. Ustedes son tan monstruos, tan machín y tan animal que ustedes se van a inventar un sistema nuevo donde ahí todo el mundo va a sobrar dinero. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. A ver, imbécil, la riqueza no es un pastel que se reparte a partes iguales. Pero como tu conocimiento de economía es el que te repitieron en la revolución desde que naciste, repites la tontería de que los ricos son ricos porque los pobres son pobres. Ay, mi madre. Pero lamento decirte, atontado, que la riqueza o se crea o se destruye. Y para crear riqueza se necesita de libertad. Porque la economía es eso, elegir aquellos recursos que de manera subjetiva creemos no son más idóneos para alcanzar aquellos fines que valoramos más. El problema es que en tu cerebrito tú crees que la riqueza la crea un ente que determina quién será rico y quién será pobre. El estado natural del ser humano es la pobreza. Llegamos al mundo desnudos y necesitamos la libertad para crear esa riqueza. Nosotros no tenemos un derecho positivo a ser ricos, porque un derecho positivo significa que alguien tiene que estar siendo explotado para darnos ese derecho. Y esto solo sucede en el socialismo, donde el que más gana lo hace a costa del que menos gana. Tú sabes bien cómo funciona Cuba, ya que los salarios no están determinados por la oferta y la demanda, sino están asignados de forma arbitraria por un Estado. En Cuba es una dictadura de mierda. La diferencia entre un pobre aquí a un pobre en Cuba es que el pobre en Cuba no tiene más opciones que irse del país, ser del partido o abrirse un negocio que no es tuyo, porque en el socialismo no existe propiedad privada. Le tienes que lamer las bolas a la dictadura. Mientras que el pobre aquí, que es una pobreza relativa, porque aquí pobreza en términos absolutos no hay. Tiene la libertad para llegar a donde se lo proponga, según el conocimiento que tenga, el talento, la suerte que también entra, etc. Son un montón de factores, pero eso no significa tampoco que tengamos que garantizarle que ese pobre llegue a donde él quiera llegar. No me joda. En la competencia es eso, la libertad para entrar en el mercado y desbancar a quien te salga de los cojones cuando encuentres aquello que satisfaga mejor las necesidades de los demás. Eso es el capitalismo. Tú eres un vago y un mediocre de mierda. Es lo que eres. Por eso necesitas de una dictadura. Necesitas de un Estado, papá, pedazo de mierda. Yo sé que en este país hay muchas trabas burocráticas que asfixian a los nuevos empresarios, pero comparado con otros países, aquí hay muchísima libertad. Y esto no es culpa del capitalismo, sino que es culpa de las regulaciones socialistas por parte del Estado. Mismas regulaciones socialistas que tienen a Cuba en la miseria. Lo único que en Cuba es con esteroides. Y de estos problemas y medidas zurdas de aquí es de lo que se agarran estos atontados para defender aquello de allá, cuando no se dan cuenta que lo que pasa aquí es lo que pasa allá. El problema es que allá es a donde vamos a llegar
si seguimos llevando a cabo esas medidas de mierda aquí. Porque que yo sepa, todas las compañías americanas que ustedes quieren meter en Cuba, lo único que van a hacer es generar empleo para que la gente siga siendo pobre. Porque de trabajo nadie se hace rico. Las compañías crean empleo para que los empleados sigan pobres. Tengo que reírme porque esto es lo más estúpido que he escuchado. Amigo, eso que dices es propio del marxismo. Dado que nunca has agarrado un libro en tu mano, eso solo lo estás repitiendo de algún TikToker de estos que salen de autosuperación. No me jodas, de ahí lo sacaste, no me jodas, dime la verdad. Estos empresarios de papel que te dicen, levántate a las 5 de la mañana, crea tu propia empresa porque las demás empresas lo que quieren es mantenerte pobre, porque así tienen un ejército de obreros para poder pagarles salarios más bajos. Ay, mi madre. Ni me voy a tomar el tiempo de respondértelo, porque tus neuronas socialistas se quemaron con el sol de tanto ir a las tribunas abiertas. Voy a dejarte aquí, porque gente como tú dan asco. Son esas personas con las que no tengo las bilis para debatir de frente. Te metía un bofetón que te desencajaba todas las muelas. Y bueno, señores, si les gustó el video de forma voluntaria, igual que en el Mercado Libre, regálame tu like. Y recuerda, el Estado no es tu papá. Nos vemos.